Muy buenas tardes. Continuando el estudio en la unidad de derivadas, hoy día vamos a retomar el estudio de las aplicaciones de la derivada al estudio gráfico de una función. Ya hemos establecido el estudio, la optimización, los valores máximos y mínimos. Ya hemos establecido las definiciones de máximo y mínimo global y relativo. Se han establecido todos los teoremas de existencia de ese tipo de puntos, teorema de Weierstrass. Se ha establecido también los teoremas de Fermat, o sea, en un punto donde se alcanza un máximo o un mínimo, en el interior del intervalo y la función es derivable allí, la derivada es cero. Se han establecido varios resultados. Entonces, lo que vamos a continuar entonces con el estudio de las funciones, el estudio de las derivadas. Bueno, ya teníamos los criterios de primera y segunda derivada. El criterio de la primera derivada era una consecuencia natural del resultado que relacionaba signo de la derivada en un intervalo con monotonía de la función. Es el resultado que estaba acá. Consecuencia del teorema del valor medio. Y ese resultado, junto con el resultado anterior del teorema de Fermat sobre los extremos y la derivada cero, permite concluir el criterio de la primera derivada. Y con ese criterio nosotros podemos responder a la pregunta de cómo encontramos los máximos y los mínimos relativos de una función en su dominio, o bien en un intervalo, si estuviésemos trabajando ahí. En el caso que la función tiene más de una derivada, uno puede aplicar un segundo criterio, bastante más restrictivo que el anterior, pero bastante más rápido de aplicar, que es el criterio de la segunda derivada, que nos dice que tienes una función diferenciable en un intervalo, es en un intervalo abierto, tiene un punto que está en el interior del intervalo, y la segunda derivada de la función, bueno, el punto es crítico, es decir, la primera derivada en ese punto es cero. Entonces, el punto va a ser un punto de máximo local si la segunda derivada es positiva, o un punto de mínimo local si la segunda derivada si la segunda derivada es positiva es mínimo, y si la segunda derivada es negativa es máximo. Y no se concluye, no se puede concluir en el caso que la segunda derivada es cero. A ver, ¿cuál es la idea? Bueno, aquí hay una estimación, con otro color, coloquemos acá, una estimación, vamos a dar no es tan natural esta idea como la otra, entonces uno tiene una estimación como sigue. Algo que se generalice que se llama el teorema de Taylor, que es la siguiente: tú f de x0, esto vale en general, más h, se puede escribir como f de x0 más f' de x0, f' de x0h, por h, más f segunda, o la segunda derivada, en x0 sobre 2, de hecho 2 factorial, por h cuadrado, más algo que se llama un resto, cuadrado aquí, más, vamos a colocar aquí una función r de h. Este es el resto. El resto. Ok, esto vale, podemos pensar h pequeño, en realidad vale, esto en realidad vale, independiente si el h es pequeño o no, pero pensémoslo ahí. Entonces tenemos esta estimación. Esta estimación se puede
probar usando el teorema del valor medio para una función que tiene segunda derivada en un intervalo que contiene al punto x0. Entonces, para tratar de justificar por qué el criterio de la segunda derivada dice lo que dice ahí, uno tiene que observar lo siguiente: si x0 punto crítico, entonces significa que la derivada en x0 es 0. Este número vale 0. Y por lo tanto la expresión arriba queda así: f de x0 más h es igual a f de x0 más este número, f segunda de x0 sobre 2 factorial de h, más el resto. Ahora, este número, esta es una función, este R verifica esta propiedad. ¿Qué propiedad verifica? Entre otras cosas, R de h tiende a 0. Uno puede probar que tiende a 0 cuando h tiende a 0. Ok, por lo tanto, si la segunda derivada en este punto es mayor que 0, entonces significa que este número es positivo, y uno se las puede arreglar para que este número no esencialmente sea positivo. Esto que estoy diciendo, y por lo tanto, si la segunda derivada es 0, uno pues, esto se puede agregar cuando h es cercano a 0, uno puede de alguna manera arreglar que este resto tenga signo positivo. Y por lo tanto uno concluye de ahí lo siguiente. Uno concluye que f de x0 más h es mayor que f de x0. Cuando h es muy parecido a 0. O sea, que h sea, que eso es cierto, eso va a ser verdad en un intervalo pequeño de x0. Por lo tanto, el punto es un punto de mínimo, porque en ese intervalo se alcanza la menor imagen justo ahí. Y si tú tienes que la derivada es mayor que 0, menor que 0, entonces tendríamos la otra desigualdad, y el punto sería máximo. ¿Okay? Esa es esencialmente la demostración, usando resultados un poco más elaborados, de por qué funciona el criterio de la segunda derivada. Entonces uno dice, por lo tanto, x0 aquí sería un mínimo local. Mínimo local. ¿Ya? Entonces, esa es la razón. Mínimo local. Entonces, uno puede arreglársela para que eso, todo lo que acompaña a f de x0 tenga un solo signo. O es más o es menos. Entonces le estás quitando, agregando algo, y ahí te queda que es máximo y mínimo. Y en el caso que la segunda derivada es 0, entonces lo que uno tiene es lo siguiente: si la segunda derivada es 0, entonces la f de x0 es exactamente igual a lo que quedó. El problema es que este número tiene signo, que a f de x0 más 0. Yo quería f de x0 más el resto. Y entonces el problema es que ahora se tiene la dificultad, porque esto tiene signo variable. Digámoslo, digámoslo acá, que el signo depende de h. Lo que significa que para algunos valores de h, r de h es positivo, y por lo tanto f de x0 es mayor que f de x0 más h es mayor que f de x0, y para otros valores de h es menor. Por lo tanto, el punto no es ni máximo ni mínimo. No se cumple lo anterior. Entonces,
No se puede saber en general, eso podría ocurrir. Bueno, entonces ese es el criterio de la segunda derivada, que junto con el de la primera derivada son las herramientas que nos permiten justificar dónde hay un máximo y un mínimo. Hay que saber manejar ambos porque en el caso que la función no es derivable, en el punto no puedes usar el de la segunda derivada, tienes que moverte con el de la primera. Bueno, entonces hay otra cosa que es importante manejar desde el punto de vista del crecimiento. Aquí los dibujos van a ser bastante útiles para lo que nosotros queremos contar. Entonces, como yo lo comenté en su momento, lo voy a volver a comentar acá. Volvamos al resultado sencillo, vamos a justificar la concavidad convexa. Mira, sabemos que si la derivada es positiva, la función crece. Eso ya lo sabemos. Pero puede crecer, pero una función puede crecer de dos maneras distintas. Puede crecer de esta forma, en el intervalo AB, o puede crecer de esta forma, en el intervalo AB. En ambas la función crece, pero lo hace de una manera distinta. Geométricamente lo está haciendo de una manera distinta. Bueno, esta manera de crecer o esta forma de diferenciar en los conceptos que van a aparecer aquí de concavidad y convexidad. ¿Okay? En el primer caso crece, pero se curva hacia arriba, se dobla, se tuerce hacia arriba. En el segundo caso está creciendo, pero se tuerce hacia abajo. Bueno, esa diferencia es la que se va a recalcar acá. Entonces la idea, si uno quisiera dibujar una función, es saber, además de que hay un máximo o un mínimo, cómo hacer el dibujo si se tuerce hacia arriba o hacia abajo. ¿Okay? Entonces esa información también es importante saberla, manejarla. Bueno, y esa información es la que vamos a formalizar aquí, con el concepto de concavidad, convexidad. ¿Okay? Entonces, el primer acercamiento que indica acá es, no muy intuitivo, pero es válido, dice, definición, una función se dice convexa o cóncava hacia arriba, en el intervalo si la derivada es creciente. La derivada ahora debe ser creciente, en el intervalo. F es cóncava hacia abajo o cóncava si la derivada es decreciente, en el intervalo. Entonces, la derivada creciente, aquí se está pidiendo algo un poco más sutil, no es tan inmediato como en el otro caso. Dice, derivada debe ser creciente. La pendiente tiene que ir aumentando a medida que te vas moviendo. Recuerda que cuando tú tienes una curva, cualquiera, dejémosla ahí, tú tienes las rectas tangentes a la curva. Estoy dibujando así. ¿Ok? Entonces, por supuesto, las rectas tangentes están medidas por la derivada. Entonces, pedir que la derivada sea creciente significa que las rectas tangentes se van empinando cada vez más. Recuerda que la pendiente de una recta es ese número, ¿no? Esta es la pendiente, y si uno dibujara una recta que pasara por el mismo punto, pero con una pendiente más grande, tendría que dibujarla de esta manera, ¿ok? Es decir, las rectas se van inclinando. Eso significa que la derivada sea creciente. Y la derivada es decreciente cuando pasa todo lo contrario. Tenemos algo así. Entonces nosotros tenemos que las pendientes empiezan a disminuir. Bueno, que la pendiente, que la derivada sea creciente significa que cuando nos movemos de izquierda a derecha, las pendientes de la recta tangente van creciendo. Bueno, otra manera de decir exactamente lo mismo arriba, asociando derivada con pendiente de la recta tangente, su interpretación geométrica. Ya, pero esta definición, si bien es correcta, es bastante restrictiva porque pide que la función tenga derivada en todo el intervalo. Hay una definición un poco más general que esta,
y que mide efectivamente lo que nosotros queremos hacer, es más geométrica, que es la siguiente, dice, que no pide derivadas, por ejemplo, dice, toma un intervalo, puede ser abierto o cerrado, como acotado, ya. Si se verifica la siguiente propiedad, va a ser cóncava. ¿Cuál es la propiedad? Si uno escoge dos puntos cualquiera en la gráfica, dos puntos cualquiera de la gráfica, y traza la recta que pasa por esos dos puntos, esa recta queda debajo de la gráfica. A ver, queda debajo de la gráfica entre los puntos. Aquí tengo un punto cualquiera y aquí tengo otro punto, entonces hay una porción de gráfica entre ellos. La vuelvo a dibujar con verde, ahí. Esa porción de gráfica está sobre la recta secante. Si eso ocurre para dos puntos cualesquiera de la gráfica, la función se dice cóncava. Y si tú pides lo contrario, es decir, que la recta que por arriba, la función se dice convexa. ¿Ya? Entonces tenemos esta propiedad. Y uno dice, bueno, esta es bastante más geométrica y uno puede, de acuerdo con esta propiedad, ya ver en la gráfica una función cuándo es cóncava y cuándo es convexa. Bueno, uno puede probar varias cosas. La primera es la siguiente, que aparece ahí. Por ejemplo, pensemos el caso de la convexidad, que es el caso que está en la derecha. Si tú tienes una función convexa, significa que vale lo que nosotros estamos indicando ahí. Si tú dejas fijo este punto, perdón, si tú dejas fijo este punto, disculpa, este punto que está acá, P, y el punto Q, lo mismo que hicimos con la noción de recta secante, lo comienza a aproximar a P, y empieza a tomar las secantes, las rectas secantes siguen teniendo la misma propiedad. ¿Ok? Para todo punto, es decir, la recta queda por encima. Bueno, lo que va a ocurrir en el límite es que la tangente que es esta, va a quedar por debajo de la gráfica. Bueno, eso es lo que se va a probar. Este 2 sí. Se logra probar esta propiedad. Que si la función es convexa, entonces la recta tangente a la curva queda por debajo de la gráfica, para todo punto del intervalo. Y si es cóncava pasa lo contrario. ¿Ya? Eso se va a poder chequear. Esta propiedad también, esta propiedad geométrica también nos va a probar la definición, es decir, la definición en un caso particular, una consecuencia de esta propiedad. Entonces tenemos ya otra caracterización de función convexa o función cóncava. Entonces convexa es, se curva hacia arriba y cóncava se curva hacia abajo. Las rectas tangentes quedan todas bajo la gráfica o sobre la gráfica, y eso va a ser equivalente cuando la derivada existe en todo punto a que la derivada creciente, convexa, derivada decreciente, cóncava. Convexa, cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo. ¿Ya? Entonces uno se puede aprovechar de la definición, no aprovechar, sino usar los resultados anteriores y concluir a partir de la definición este resultado. Bueno, aquí vamos a ver un ejemplo. Fíjate que la función f de x cuadrado tiene derivada 2x, esa función es creciente,
Luego esta función es convexa. Uno puede darse cuenta que la función es convexa de acuerdo a la consideración geométrica que vimos arriba. La recta tangentes quedan todas sobre la gráfica. Y eso es así porque la derivada es una función creciente. La derivada es una función creciente. Para la función logaritmo, la derivada de 1 sobre x es una función decreciente. La función logaritmo sabemos que tiene por gráfica esta. Y las rectas tangentes quedan todas sobre el eje. Ahí. Todas sobre el eje. Entonces, tenemos algunos ejemplos. Y la función x cubo tiene un comportamiento mixto. Tiene concavidad y convexidad en un intervalo. A la derecha es cóncava y a la izquierda es convexa. Entonces, la función x cubo tiene un comportamiento, digámoslo, tiene intervalos donde ocurre una propiedad y otro intervalo donde ocurre otra propiedad. Eso se van a llamar los intervalos de concavidad. Así como la vía de crecimiento, había un intervalo de concavidad. Bueno, este tipo de cosas son las que uno tiene que ver. El punto donde ocurre el cambio de concavidad se va a llamar punto de inflexión, como lo vamos a comentar un poco más adelante. Y entonces tenemos acá el gran criterio, que nos permite determinar rápidamente dónde ocurre la concavidad. El criterio es el siguiente. Suponte que la función es derivable, tiene segunda derivada en todo el intervalo. Entonces, lo que afirma es que si la segunda derivada es positiva, entonces f es cóncava hacia arriba. Y si la segunda derivada es negativa, es cóncava hacia abajo. ¿Y eso por qué? Porque si la segunda derivada es positiva, si la segunda derivada es mayor que 0, en el intervalo, significa que la derivada de esta función es positiva en ese intervalo. Y esto significa, por las propiedades anteriores aplicadas a la primera derivada, que la derivada es creciente en el intervalo. Derivada creciente se obtiene, que la función sea creciente se obtiene a partir de de la derivada positiva. Entonces, si la segunda derivada es positiva, pasa esto. Y esta es la definición de convexa, o cóncava hacia arriba. ¿Okay? Entonces, lo que está ocurriendo acá es que el signo de la segunda derivada nos va a dar, el signo de la segunda derivada nos va a dar, el intervalo donde la función tiene la propiedad, porque la derivada es monótona a partir de eso. Bien, entonces vamos a ver algunos ejemplos, pero es importante tener presente que el cambio de concavidad se produce en un punto, y ese punto es el que uno va a destacar. Dice, sea f continua en un punto, no, sea f continua en un intervalo, un punto del intervalo se dice punto de inflexión, si la función cambia de cóncava a convexa, o viceversa. ¿Ok? Si hay un cambio en la concavidad, entonces el punto se dice de inflexión. Fíjate que aquí no está indicando nada respecto de si
la segunda derivada en el punto existe, no se está dando ninguna información. Los puntos de inflexión son como de alguna manera como los puntos críticos de la primera derivada, de alguna forma. ¿Mm? De alguna manera. Se pueden interpretar de esa forma. Entonces, donde cambia la concavidad, tenemos los puntos de inflexión. En el dibujo de la izquierda, en ese punto cambia, ahí. En el dibujo de la derecha, cambia en ese punto, ahí. Ahí hay cambio de concavidad. Antes, la recta está por debajo, y después de ese punto, la recta está por arriba de la gráfica. Ahí se produjo el cambio. Entonces, en un punto de inflexión, la derivada tiene un comportamiento, crece y decrece, a un lado y al otro. Entonces tenemos un test. Hay puntos de inflexión en x0, si la segunda derivada es 0, y si la segunda derivada cambia de signo. Si tiene esa propiedad, entonces tenemos un punto de inflexión. A ver, entonces aterricemos todo esto que hemos comentado acá con ejemplos, en la manera que tenemos de aprender. Entonces, apliquemos los tests a la función en concreto. Entonces, tomemos la función, sea f de x, 2x menos x cuadrado por e a la x. Vamos a calcular todos los elementos de esta función, toda la información que podemos sacar de acá. Entonces, por ejemplo, podemos decir lo siguiente: calculamos la primera derivada, calculamos la segunda derivada. Insisto que para poder usar todas las herramientas, las derivadas deben estar escritas adecuadamente. ¿Qué me refiero? Hay que hacer todas las simplificaciones posibles, y después de haber hecho todas las simplificaciones posibles, uno vuelve a derivar. Y entonces tiene que igualar a 0 la primera derivada para encontrar el punto crítico. Igualamos a 0 la primera derivada y encontramos los puntos críticos más menos raíz de 2. Ok, después lo que vamos a hacer es tomar la segunda derivada e igualarla a 0. Ahí, al igualar a 0 los valores de x, se dicen los posibles puntos de inflexión. Posibles puntos de inflexión. Los puntos de inflexión son aquellos donde la segunda derivada es 0 y cambia el signo de la segunda derivada. Si no hay cambio de signo, entonces punto no es de inflexión. Entonces, mira, en este caso la primera y la segunda derivada es 0 cuando x es más o menos un tercio, más o menos menos 1 más menos raíz de 3. Entonces lo que podemos hacer es estudiar el signo de la segunda derivada. Este es un problema de resolver una inecuación simplemente. Vamos a estudiar el signo de la segunda derivada. Y eso se hace simplemente, bueno, vamos a estudiar el signo de ese término. Porque este término siempre es positivo, exponencial. Hay que estudiar el signo de eso. Es una expresión cuadrática, así que no hay ningún inconveniente. Tenemos entonces, después de igualar a 0 y factorizar, se tiene que la segunda derivada es positiva en el intervalo menos 1, menos raíz de 3, menos 1 más raíz de 3, y negativa en el complemento de él. En consecuencia, uno tiene convexa en ese intervalo, cóncava en los otros intervalos.
cóncava, cóncava. Funciones cóncava, convexa y convexa. No sé si tenemos la gráfica. Oye, aquí está la gráfica. Fíjate, ahí está. Ahí vamos a recalcar la idea desde el punto de vista de la gráfica. ¿Qué significa esta propiedad? Ser convexa, ser cóncava. Bueno, encontremos los puntos críticos, los puntos de máximo o de mínimo. Veamos acá. Aplicamos el criterio de la segunda derivada. La segunda derivada en... No nos perdamos aquí, estamos evaluando en estos puntos. Negativa, positiva. Hay un máximo local y un mínimo local para la función. En esos puntos. Con esa información ya podemos dibujar ahí. Tenemos el dibujo. Ahora recalquemos que noté la función es, ¿cuánto era la función? F de x igual ¿cuánto? Era 2x menos x cuadrado. Dos x menos x cuadrado por a la x vale lo siguiente. Tiende a menos infinito cuando x tiende a infinito. Y f de x tiende a 0. Perdón. Y f de x tiende a 0. Cuando x tiende a menos infinito. Eso es por el comportamiento. Recuerda que cuando x es grande, este término tiende a menos infinito. Cuando x tiende a infinito. Y la exponencial se va a infinito, así que el producto se va a menos infinito. Y cuando x tiende a 0, esa expresión tiende, cuando x tiende a menos infinito, eso tiende a 0. ¿Ya? Eso se puede probar eso. En consecuencia, uno concluye de acá que no hay mínimos absolutos. Absolutos. No hay mínimos absolutos. ¿Por qué razón? No existe un punto donde se alcanza el menor valor. Y x igual a, ¿cuánto dijimos? X igual a raíz de 2 es un máximo absoluto. Para la función. No hay un mínimo absoluto por esta razón. Perdón, por esta. Ahí. Y el máximo es absoluto por esta otra razón. ¿Ok? Es importante tener presente porque cuando nosotros resolvamos problemas con enunciado, lo que nos interesa son los absolutos, es decir, dónde se alcanza la mayor imagen. Uno quiere optimizar una función, cuál es la mayor área que puede alcanzar, para qué longitudes o dimensiones se alcanza el menor volumen. Esas son cosas, cantidades absolutas, la menor de todas, la mayor de todas. Los teoremas que hemos establecido acá, lo recalco nuevamente, son cosas locales. El que sea absoluto o no depende de una cuestión propia de la función.
¿Ya? Entonces de acá tenemos, ¿cómo podemos apreciar la concavidad? Mira, entre menos infinito y menos 1 menos raíz de 3, está por ahí. Ahí está, menos 1 menos raíz de 3. Y después esto cambia ahí. Voy a colocar 1 más raíz de 3. Entonces lo que está ocurriendo es lo siguiente. La función, suponte en el intervalo 0, es cóncava, es convexa, y en algún momento se vuelve cóncava. O sea, la pendiente está por arriba, estaba por abajo, y en algún momento la recta tangente está sobre la gráfica. Entonces, en alguna parte cambió, justamente en ese punto, que es la imagen del 1 más raíz de 3. Ahí cambió la gráfica. Esos son los puntos de inflexión en este caso. Donde cambió. Y lo mismo ocurre acá. Ahí la gráfica, la tangente iba por encima y después cambió. Ahí. Se produjo justo ahí en esa parte. Los puntos de inflexión. Cambio. ¿Ok? Entonces, con toda esa información ya podemos hacer el dibujo gráfico, el dibujo de la gráfica. Veamos otro ejemplo que es 6 sobre x cuadrado más 3. Ya, el dominio son todos los números reales, encontremos los máximos y los mínimos. Notar que cuando x se va a infinito, a más menos infinito, esto tiende a 0. Por lo tanto, esta función no debería tener un mínimo, no debería tener mínimo esto, ¿eh? Esa función es positiva, mínimo absoluto. H es un número positivo, y igual 0 es una asíntota horizontal para esta función. Bueno, vamos a hacer algunos cálculos. Calculamos la primera derivada. Nos da esto. Calculamos la segunda derivada. Nos da esto otro. Aquí es importante tener presente que aquí tiene que hacer cálculos y hacer álgebra. Tanto en esta fórmula como en esta fórmula, además de calcular la derivada, después se hizo arreglos algebraicos, cálculos. Ahí. ¿Ok? Entonces la primera derivada es esta expresión, la segunda derivada es esa expresión. La derivada primera no tiene ningún problema, por lo tanto, todos los puntos críticos son puntos donde la derivada es cero. Igualamos la derivada a cero y se obtiene un único punto crítico, que es ese. Igualamos la segunda derivada a cero, obtenemos estos puntos. Son los posibles puntos de inflexión. Bien, y ahora lo que hacemos es analizar signos. Bueno, con el criterio de la segunda derivada podemos concluir que 0 es un máximo relativo, el único punto crítico para la función. Hay un máximo relativo ahí, en 0. Ya. Eso. ¿Qué pasa con el signo de la segunda derivada? Veamos aquí. La segunda derivada es positiva, es equivalente a que el numerador sea positivo. ¿Por qué razón? Porque el denominador siempre tiene signo más y este número es positivo, tiene signo. Por eso que se está haciendo el cálculo acá. Que la segunda derivada es positiva, es equivalente a que x cuadrado menos 1 mayor que 0 y es equivalente a que el valor absoluto de x sea mayor que 1. Así que la función es convexa en este intervalo, en esta unión de intervalos. Y cóncava en el complemento de él, donde la derivada es menor que 0.
Uno dice, ok. La segunda, ya, perfecto. Y ahora uno puede decidir, ahora tengo máximos mínimos relativos, concavidad, intervalo de crecimiento, y uno puede ahora decir, esa es la gráfica de la función. Notar que f es par, eso ayuda bastante a graficar. Notar que f es par. Notar que f es par. Por lo tanto, eso permite considerar el lado izquierdo de la gráfica para el dibujo. ¿Okay? Entonces tenemos, ya de aquí vamos detectando en estos dos ejemplos cuál sería la rutina. Podemos hacer un procedimiento, establecer un procedimiento, dice tome la función, vea la función, vea el dominio de la función y después diga lo siguiente, vea si hay puntos donde no es derivable, esos puntos los tiene que guardar, calcule la primera derivada es igual a 0, esos otros puntos también los debe guardar, estudia el signo de la primera derivada, con eso va a determinar por el criterio de la primera derivada los máximos y los mínimos relativos, aplica el criterio de la segunda derivada si corresponde, para volver a corroborar lo anterior, derive la segunda igual a la segunda derivada a 0 para encontrar los candidatos a puntos de inflexión, y estudia el signo de la segunda derivada, y vas a ver los intervalos. Con esa información va a poder bosquejar la gráfica. Entonces, por ejemplo, en este dibujo, en 0 se alcanza el mayor valor, cuando x se va a infinito, esto tiende a 0, la función es positiva, la gráfica está sobre el eje, y hay un punto donde cambia la concavidad. Recalquemos esta idea. La derivada, ahí es 0 la pendiente, y aquí es sobre. Pero en algún momento, la recta tangente queda por debajo. Entonces la concavidad cambió. ¿Qué punto es ese? Bueno, punto de la segunda derivada de 0. O sea, en este caso, 1. En 1 cambió la concavidad. En 1, justo ahí. Lo mismo se repite en el menos 1 porque la función es par. La gráfica tiene la misma propiedad. Bien, veamos un par de ejemplos más con la misma idea. La función que aparece ahí. Ahora otro detalle acá. Fijarse en este ejemplo. F de x, en el anterior f de x tiende a 0. Eso ya lo dijimos. Cuando x se va a más infinito. Por lo tanto, no hay mínimo absoluto. Absoluto. No hay un mínimo absoluto ahí. ¿Okay? Recuerde qué significa que sea un mínimo absoluto, que se alcanza la menor imagen, cosa que eso no puede ocurrir, porque tú dices, bueno, la menor imagen tiene que ser un número cercano a 0. Pero como no es 0, el número no es 0, tú puedes encontrar un número más cercano a 0 que el anterior. Entonces no es la menor imagen, hay un número que es más chico que él. Y si tú tomas ese, hay uno más chico, así que el mínimo absoluto no se alcanza. Ese mínimo absoluto no se alcanza. ¿Okay? Bueno, entonces veamos en este problema si encontramos una cosa distinta. Mira, vamos a encontrar más puntos donde ocurren estos fenómenos. Para esta función, que es un polinomio, donde todos los cálculos deberían salir relativamente bien, tenemos primera derivada, segunda derivada. La primera derivada es 0, cuando x es más o menos 1. La segunda derivada es 0, cuando x son estos. Ya. ¿Cuáles puntos son de inflexión? ¿Cuáles puntos son de optimización? ¿Cuáles puntos son óptimos y cuáles puntos son de inflexión? Bueno, aplicamos el criterio de la segunda derivada, nos dice que uno es máximo
local que -1 es mínimo local. Con ese criterio. Analizamos el signo de la segunda derivada. A ver, aquí hay un punto que es interesante, que es 0. X igual a 0. Se nos pasó. X igual a 0 es un punto donde la derivada es 0. El criterio de la segunda derivada, nos indica que la segunda derivada en este punto es 0. El criterio de la segunda derivada no permite decidir en este caso. ¿Habrá un máximo, habrá un mínimo? No se sabe. Bueno, lo que podemos hacer acá es darnos cuenta que la derivada no cambia de signo. Ahí. La derivada no cambia de signo en ese intervalo. Como no hay cambio de signo en la derivada, no es ni creciente, no es ni máximo ni mínimo. Eso es lo que está ocurriendo. Bueno, tenemos que la segunda derivada tiene estos cambios de signo. Es un polinomio cúbico que se pudo factorizar adecuadamente. Así que la segunda derivada es positivo en ese intervalo y negativo en este otro intervalo. Así que f convexa y cóncava. Con esa información, uno está en conclusiones, en consideración siguiente. Ahí está la gráfica. Fíjate que tiene bastantes subidas y bajadas. Tomen presente también que en este caso ayuda a graficar f es impar. Así que esa información es interesante en este contexto. Es una función impar. ¿Ok? Bien. F es impar. Así que la gráfica refleja ese hecho. Entonces, uno ubica todos los puntos que tienen alguna, sobre los cuales es un estudio. 0, 1, 1 sobre raíz de 2, etc. Y empieza a darse cuenta lo siguiente. En 1 hay un máximo relativo. En 0 no hay ni máximo ni mínimo. La segunda derivada en 0 es 0. Fijarse bien ahí. Pero el análisis dice que la derivada no cambia de signo. Así que lo que está ocurriendo gráficamente ahí es esto. Ahí. No hay ni máximo ni mínimo ahí. Cambio de concavidad. Y ocurre esto también. Termino con esto. Límite. Cuando x tiende a más o menos infinito, de f de x es más o menos infinito. Por lo tanto, esos puntos son locales. ¿Ok? Son locales. Bueno, ahí tenemos una segunda aplicación de la derivada para el estudio de una función. El signo de la primera y segunda derivada son importantes en el caso, para determinar crecimiento, decrecimiento y la concavidad de la gráfica. Bien. Dejémoslo hasta aquí. ¿Tienen alguna consulta?